Tiene que ser desaforado, Alito. Así sea enfrentar la cárcel. Aquí tenemos que dar la batalla. Pero si no se respetan ni ustedes, ¿cómo puede venir alguien aquí con autos de carrera a decir que es honesto? Y la justicia, Adán Augusto López, te va a alcanzar. Yo no necesito escudarme en el fuer. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a doblar? Tú lo sabes, Adán. Lo que está ocurriendo aquí también es una táctica de evasión. Yo también le pido que cuando hable del PRI, lávese la boca. Yo voto por el desafuero del senador Alejandro Moreno. Cárcel a Mario Delgado por el tema de el huachicol. Que a la loca del Senado le pidan que pida licencia porque les hace mucho daño. El megáfono sustituyó a las ideas. Se convirtieron en pregoneros del desastre y de la mentira. Porque el caso que nos compete el día de hoy del estado de Tabasco, pues reviste una gran importancia. Águila no caza moscas, tal como fue acordado por la mesa directiva. Y en relación con la prelación de los asuntos a que se refiere el numeral 3 del artículo 26 de las reglas básicas, el siguiente asunto es la presentación de una proposición con punto de acuerdo. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo hasta por 5 minutos. Queridos mexicanos, tengo aquí un punto de acuerdo que no tiene precedentes en el Congreso de México. Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades. Las acusaciones que pesan sobre ese senador mafioso son gravísimas y nos ponen aquí en peligro a todos. No nada más es un insulto para esta institución, para el Senado de la República, su mera presencia, sino que al tener esa relación con un grupo criminal violentísimo, con asesinos, huachicoleros, al tener esa liga, nos hace estar en peligro a todos los que trabajamos aquí, incluso a sus compañeros de la bancada de los mafiosos, porque hay una máxima que ellos han pasado por alto. Los que se meten con la mafia nunca salen, al menos nunca salen bien, y a ustedes también los tiene en peligro esa relación. Pesan sobre el senador Adán Augusto López acusaciones gravísimas: corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias, conflicto de interés. Ha repartido contratos por más de 270 millones de pesos sin licitaciones. Nombró como jefe de seguridad de Tabasco a un tipo que tenía antecedentes de relación con el crimen organizado. Y ahí lo mantuvo, en Tabasco. Por eso Tabasco ha quedado hecho pedazos en cuestión de seguridad. Y todavía tenía relación con él cuando fue secretario de Gobernación en nuestro país. Por eso a México le ha ido tan mal en cuestión de seguridad, porque esta bancada es el brazo político del crimen organizado. Esta bancada de Morena es el brazo legislativo de los cárteles. Todos lo sabemos. Se sabe a nivel internacional y han llegado a tal grado de pudrición moral que ahí lo tienen en medio y lo respaldan porque les da dinero. No hay nada, mexicanos, más corriente, más vulgar que hacer uso de dinero sucio. Eso es Morena. Pactaron con los cárteles para llegar al poder, pero les ha gustado tanto el dinero sucio que mantienen el pacto. Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces así de frente.
Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia. Pero lo protege Sheinbaum. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal Adán Augusto López? ¿Cuánto dinero le debe la presidenta de México para no proceder contra el criminal Adán Augusto López? Él es la perfecta representación de Sheinbaum. Él conjuga lo que es Sheinbaum, la narcopolítica en el poder. Yo hago un llamado a los mexicanos íntegros, a los mexicanos de bien, y les digo, hay que hacer lo correcto en la vida. No tomen el dinero sucio, no se ensucien, no hagan lo que hizo Sheinbaum, lo que hace Adán Augusto y todos estos mafiosos, incluido el que está atrás de mí. No lo hagan, sean íntegros, porque no hay cargo que valga en la vida que les quite la cara que tienen de corruptos. Y la justicia, Adán Augusto López, te va a alcanzar algún día, y a toda tu bancada de mafiosos también. Muchas gracias, senadora Telles García. De una vez comento, lo aprobamos así en la mesa directiva y efectivamente esta mesa quiere sentar un precedente. Cuando algún compañero o compañera sea archi recontra ultra multialudido, le vamos a dar 5 minutos de tiempo para responder. Tiene 5 minutos para, por alusiones personales, el senador López Hernández. Sí, ya sé que sí, pero adelante. Muchas gracias, presidente. Adelante. Con su permiso. ¿Cuánta razón tiene la presidenta de la República cuando ante una pregunta que le hicieron en la conferencia mañanera esta mañana, pregunta era, ¿cuánto tiempo cree usted que durará la cuarta transformación? Ella, con toda serenidad y seguridad, contestó coloquialmente, va para largo. Acudo esta tarde ante esta comisión permanente, habida cuenta que no soy un agente de andar dando declaraciones, soy, hasta se puede decir, ajeno a los medios. Había fijado mi postura y hoy la reitero. Yo no necesito escudarme en el fuer para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad, local o federal. Toda mi vida, en el ejercicio de mi profesión como abogado, e incluso en algunas 2 ocasiones durante mi desempeño como senador de la República, en la anterior ocasión que lo fui, como cuando fui gobernador, acudí a citatorios de diversas autoridades. Lo que hoy estamos viviendo, o lo que hoy enfrento, pues es finalmente la frustración de una oposición que no acaba de entender qué significa el va para largo. Ese México que ustedes prácticamente habían sepultado ya no va a regresar. Yo, mirándolos a los ojos, se los digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuero. Le sugiero a quien presentó el punto de acuerdo
pues que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada. No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana o que producto de una investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad. La rendición de cuentas siempre ha sido una constante en mi vida. Y desde luego que ahora toman como una denuncia pues versiones de algunos medios o de pseudoperiodistas o de pseudocolumnistas. A mí la verdad, eso no me preocupa. Me preocupa el seguir rindiendo cuentas a los mexicanos. Yo, y aquí hay algunos compañeros que incluso militan en otros partidos que me acompañaron en mi toma de protesta como gobernador el 31 de diciembre del 2018. Y les consta en qué condiciones recibimos Tabasco. Era una crisis social, económica, política y de seguridad. Y desde el primer día, porque escucharon que yo comprometí Villahermosa, esa mañana amaneció prácticamente sitiada y por protestas de la burocracia, y yo ofrecí que antes de un mes íbamos a darle solución a toda esa problemática y pagarles el fruto de su trabajo. Lo hicimos en tiempo y forma y le cumplimos a los tabasqueños. Y desde luego que enfrentamos una crisis de inseguridad que al término de mi ejercicio, que se dio el 26 de agosto del año 2021, yo, rindiéndoles cuentas a los tabasqueños, les informé puntualmente cómo habíamos recibido el asunto de la seguridad pública y cómo entregábamos Tabasco. Éramos, por ejemplo, el segundo lugar en secuestros en el país y lo entregamos, si mal no recuerdo, en el lugar número 18. Éramos el tercero en extorsión y lo entregamos en el lugar número 21. En todos los delitos hubo una baja significativa. Ahora bien, se me acusa sin fundamento alguno. Sí puede concluir, Porque senador. escuché, si me permite. Sí, adelante. Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia. Primero, yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decir. Creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado, porque nosotros sí, a diferencia de otros, sesionábamos todos los días a las 6 de la mañana en mesa de seguridad y se tomaban las decisiones de manera colectiva. Participaba la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las instancias estatales. Y por eso pudimos avanzar en el combate a la delincuencia. Mienten cuando dicen que cuando llego como secretario de Gobernación circula la versión de que Hernán Bermúdez estaba a la cabeza de grupos delincuenciales. Si me permite un momento, senador López Hernández. Quiero comentar a la Asamblea
Dado la importancia del tema, estoy siendo flexible y lo seré con los siguientes oradores. Continúen. Gracias. Citan a Guacamaya Leaks, nada más que se les olvida que Guacamaya Leaks surge como una filtración en septiembre del 2022. Yo ya no era gobernador. A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación, donde, por cierto, pues tuve la oportunidad de tratar prácticamente a todos los que hoy hacen eco de esa, o hacen suya, esa campaña de desinformación. Esos son los hechos que yo conozco. Desde luego que hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron que si la autoridad me requiere, pues yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar, ¿verdad?, la secrecía del contenido de alguna averiguación o de alguna investigación. A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, senador López Hernández. Como ha sido solicitado de obvia y urgente resolución con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, el artículo 35, las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario Morena, en contra, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Presidenta, perdón. Fíjense que el tema de hoy no es un tema menor, no por el punto de acuerdo de la senadora, sino porque está en juego en este país el sistema de justicia penal. No podemos construir un sistema de justicia penal en base a acusaciones sin pruebas, solo a denuncias. Imagínense en qué país viviríamos si el sistema de justicia fuera solo en base a denuncias. No, no es así. Y defendamos el sistema de justicia en México. Las acusaciones requieren pruebas. Los señalamientos no pueden ser solo periodísticos. Vienen aquí, dicen que las acusaciones en contra de Adán Augusto. Yo quisiera conocer una acusación con prueba. Que presentaron denuncia, pues están en su derecho. Y vamos a ver qué dice la autoridad, porque aquí hay varios que tienen denuncias. Y yo creo que todos tienen que pasar por ese tamiz que es la justicia probada. Nunca estaré de acuerdo en un sistema de justicia de denuncias. Un sistema de justicia debe estar basado en un debido proceso, la participación de quienes
son acusados y de quienes los están acusando, y una resolución de autoridad judicial. Yo es como creo que debe ser nuestro sistema de justicia. En ese es en el que yo creo. Y yo les aseguro que el multicitado Gómez Morín, cuando fue, por cierto, un respetado abogado, no hubiera pasado la prueba quien presentó este punto de acuerdo. Es de una ignorancia total estar haciendo este tipo de planteamientos cuando no se tiene ninguna prueba. Hernán Bermúdez está siendo investigado. Hay una orden de aprehensión. Vale la pena recordar, por cierto, porque bueno, hay una persona que es nueva en estas cosas. El que preside, o no sé si ahorita no esté presidiendo, acusó, señaló en vivo y en directo a Genaro García Luna en una comparecencia en la Cámara de Diputados. Lo hizo ahí, de frente. Genaro García Luna, que hoy ya no hay ninguna prueba, ninguna duda de que es delincuente, porque está sentenciado, condenado a 38 años de prisión. Ese es un caso diferente. O el de Francisco García, cabeza de vaca, gobernador panista, que lo propusieron en la campaña de coordinador de seguridad pública de la campaña de Xóchitl Gálvez. Lo tuvieron que retirar por el escándalo que significaba eso. Esos son casos que están en litigio. Y esos son, sin duda, los que se tienen que considerar en una acusación verdadera, con pruebas. Venir aquí a sabiendas de que hay un medio de comunicación que va a decir o va a mostrar lo que aquí viene y dice alguien, pues eso es actuar con alevosía y con ventaja. Cuando nosotros éramos de la oposición, ¿ustedes creen que lo que hizo hoy el Partido Acción Nacional, que muy bien Reginaldo Sandoval llamó una acción porril, ustedes creen que salía en los medios de comunicación cuando lo hacíamos en el PRD? No salía. ¿Y cuánto les hace puesto que mañana, hoy mismo en la noche, va a ser la nota principal de algunos medios? Porque han bajado el nivel del debate. Lo han llevado a condiciones absolutamente denigrantes, no solo para la Comisión Permanente, para el Congreso de la Unión, sino hasta para estudiantes de primer año de Derecho. Yo quiero invitar a que esperemos los resultados de esta investigación, que por cierto, ayer fue detenido otro integrante de esta organización criminal llamada La Barredora. Vamos a ver qué sucede. Sí, puede El senador ha estado dispuesto a colaborar. Y yo creo que también nosotros tenemos que estar en esa condición. No solo en el tema de La Barredora, sino en cualquier tema. Tenemos que cooperar con las autoridades judiciales cuando sea necesario, pero no podemos caer en un show mediático que algunos lo hacen con esa alevosía a la que me refiero, porque saben que los van a publicar y a nosotros no. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, diputado Rodolfo Rangel. Tiene la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Pues desde Movimiento Ciudadano, como es sabido, planteamos que el día de hoy se discutiera de manera integral el fenómeno de la inseguridad y la penetración de la delincuencia organizada en la vida pública nacional. Pero se insistió desde la presidencia de esta comisión permanente en personalizar el debate y con ello pues también quizá confundir, contaminar. De manera que pues lo que vemos es que estamos en medio de una discusión entre dos extremos. Y lo que desde Movimiento Ciudadano queremos resaltar en primer término
es que una cosa es la responsabilidad política de las y los servidores públicos y otra la responsabilidad jurídica. Lo que desde Movimiento Ciudadano creemos en este caso del Estado de Tabasco es que es lo correcto. Lo primero es deslindar las responsabilidades jurídicas hasta donde tope. Y por ello este exhorto tendría que estar dirigido a la Fiscalía General de la República para que informe de los avances de las investigaciones y deslinde las responsabilidades. Porque efectivamente esas responsabilidades pesan sobre el coordinador de la mayoría legislativa del Senado de la República. Y en el tenor de la responsabilidad política, pues desde luego que lo sano, loable, es que pues aclare las múltiples cuestionamientos legítimos, dudas, señalamientos que pesan sobre el coordinador y otros servidores públicos, como lo exigiríamos desde Movimiento Ciudadano para cualquiera de las y los integrantes de nuestro movimiento. Esa es la responsabilidad política. Porque el caso que nos compete el día de hoy del Estado de Tabasco, pues reviste una gran importancia. No es desde luego un asunto menor y hay señalamientos en múltiples dimensiones y órdenes de gobierno que reflejan, en primer lugar, la descomposición de nuestro sistema de seguridad en múltiples áreas. Hay que recordar esta alerta que desde el 2019 se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional emitió sobre Hernán Bermúdez. Hay que recordar que en el 2019 se ratificó, como bien señalaba el coordinador, el nombramiento de este personaje como secretario de Seguridad Pública del Estado, que en el 2021 se ha filtrado que por órdenes del presidente López Obrador y manteniéndose como secretario este personaje, pues se le investigó desde la Subsecretaría Especializada en Delincuencia Organizada. Hay que recordar que en el 2024 se abrió la carpeta de investigación para iniciar formalmente la indagatoria contra este personaje y 3 meses no se le detuvo, permitiendo que se fugara del país. Todo ello, pues, nos lleva también a reflexionar en un segundo ámbito de la operación de la delincuencia organizada en nuestro país. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones? Pues son corporaciones dedicadas a la explotación de recursos económicos a través de la extorsión, las economías ilícitas, el lavado de dinero y la explotación ilegal de recursos naturales. La explotación de recursos sociopolíticos a través de la captura de territorios y la infiltración en instituciones públicas y la explotación y extracción de vidas, de recursos humanos a través de la desaparición o el reclutamiento. Y menciono esto porque hay que dimensionar que lo que sabemos de este caso, pues es que en el Estado de Tabasco operó una célula casi desde hace una década cuyo líder era precisamente el secretario de Seguridad Pública de esa entidad y cuya célula criminal realizaba actividades como huachicoleo, extorsión, lavado de dinero, homicidios, delitos graves vinculados a la delincuencia organizada. Por ello, es fundamental y es necesario que se denuncien estos hechos, que se visibilicen, que se aclaren, pues en la lógica de combatir el contubernio político criminal que impera en muchas partes Un momento, de nuestro país. diputado Vázquez Agüed. ¿Con qué objeto, senador López Hernández? Para lucirme. Ah, muy bien. Terminando, pensé que le iba a hacer una pregunta. Adelante, diputado. Gracias. Decía que pues es necesario combatir y denunciar pues con todos los instrumentos del Estado esta lógica que impera en muchas partes de la República de contubernio político criminal porque generan consecuencias desastrosas directamente a las y los mexicanos, el ensangrentamiento de comunidades, las familias destrozadas y millones de vidas de mexicanas y mexicanos que se han perdido. Por ello, desde Movimiento Ciudadano compartimos esta exigencia de que se investigue a fondo todo este caso en todos los niveles de responsabilidad, en todos los niveles y órdenes de gobierno, y que se deslinden las responsabilidades jurídicas con responsabilidad, con precisión y a profundidad, pues para desarticular cualquier red de este tipo. Y que antes de caer en la personalización, en la provocación, en los distractores, pues hay un verdadero esfuerzo de la Fiscalía General de la República, todas las autoridades involucradas en deslindar jurídicamente todos estos hechos y las responsabilidades políticas que cada actor tenga que asumir en su ámbito de competencia. Movimiento Ciudadano, concluyo, presidente,
lanza estas exigencias y reiteramos nuestra postura de que más allá de cualquier distractor o de cualquier discusión de esta naturaleza, lo fundamental es construir un plan para recuperar la paz, que se destierre de la política los pactos con el crimen, que los actores políticos que están siendo señalados en estas investigaciones del caso de Tabasco, de la barredora y esta célula criminal que imperó en esa entidad federativa, sean aclarados a profundidad por las personas competentes y que las autoridades de procuración de justicia de este país pues cumplan su responsabilidad de manera eficiente y efectiva. Gracias, presidente. De nada, diputado Vázquez Agüero. Tiene la palabra hasta por 1 minuto, por alusiones personales, el senador López Hernández. Desde luego que sería un absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación intentara eludir una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica. Yo he hablado ya de la responsabilidad jurídica y lo reitero, pues yo estoy a disposición de la autoridad que me requiera. Políticamente, yo diría que yo defiendo el ejercicio de la política de seguridad durante los 2 años y 8 meses que me tocó estar al frente del Ejecutivo del Estado. ¿Por qué lo defiendo? Pues porque a los tabasqueños les dimos resultados. Miren, nosotros recibimos en el 2018 el delito homicidio doloso con 508 homicidios al año. Cuando salimos de Tabasco en 2021, a julio del 2021, 252 homicidios. Secuestro, recibimos con 103 secuestros al año y entregamos con 13. A mí me hubiese gustado, desde luego, que lo hubiésemos entregado en ceros, pero eso es la disminución. En extorsiones recibimos con 331 y entregamos con 55. Sí puede. En robo de vehículos, termino, presidente, 4,308 y entregamos con 679. Ahí están los resultados en materia de seguridad. Se los doy a conocer ahora porque los tabasqueños lo conocen y los conoce bien. Y como dijo el mejor presidente de los tiempos modernos, pues mejor, en lugar de andar atendiendo a chismes y especulaciones, mejor esperemos que nos juzgue la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López Hernández. Tiene ahora la palabra el senador Moisés Ignacio Mier Velasco, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Quiero primero expresar el sentir seguramente que se llevaron quienes hasta hace un momento llenaban la galería de este salón. ¿Qué pensarán de los senadores de la República? De 128 hombres y mujeres en los que a través del voto, sea de mayoría o de representación proporcional, la plataforma de sus partidos políticos les dieron la oportunidad de convertir en un espacio de debates, de proyectos, de ideas, de visión de país. ¿Cuál es la impresión que se llevan de las escenas que acá significan quienes deberían de tener la mayor responsabilidad de legislar, de debatir de cara a la nación con argumentos y con ideas? Y más allá de la tristeza y el sentimiento que deben de llevarse quienes nos acompañaban, ¿cuál es el pensamiento de la vieja militancia panista? ¿Qué pensará de ellos, de los beneficiarios de años
de ser un partido congruente, consistente, cuyos políticos llevaban bajo el brazo libros y el lenguaje para debatir con argumentos. Un partido que tenía dignidad se ha convertido apenas en un remedo de partido. El megáfono sustituyó a las ideas. Se convirtieron en pregoneros del desastre y de la mentira. Por eso, sin llegar, porque además mi vocabulario no alcanza esos límites, sin llegar al insulto, hacer votos, porque como hoy, hasta el momento, este asunto, al menos un partido político y nuestro movimiento le regresaron la dignidad al debate. Decía un orador que era un tema de responsabilidad pública y de responsabilidad política. Lo primero ya lo atendió muy bien el coordinador de Morena. Lo hizo siempre, frente a los medios de comunicación. No es un tema jurídico en el que está señalada su persona, es un tema político y requiere responsabilidad pública y responsabilidad política. Tiene 3 semanas que manifestó públicamente con responsabilidad que él, si era requerido, acudiría, pero no media ningún proceso jurisdiccional. Y acá se confunde la magnesia con la gimnasia. Cuando sea requerido, claro que va a estar, porque lo ha demostrado. Imagínense nada más, no estamos hablando de un aventurero de la política que convierte el escaño en un trono legislativo lo más semejante al inodoro. Estamos hablando de quien ha sido legislador, gobernador y secretario de gobernación de nuestro país. Por eso lo tenía que hacer. Por eso es mentira que Morena y nuestro movimiento con nuestros partidos aliados del Trabajo y el Verde hubiéramos rehuido al debate. Lo dijimos desde el principio. Por eso hoy se aceptó este punto de acuerdo, para decirlo de cara a la nación, a los que nos están viendo, a los que evalúan y califican el desempeño de partidos, de movimientos y de personas integrantes de él. Aquí estamos de cara al pueblo de México, unidos, con argumentos jurídicos y con argumentos políticos para el debate. Vendrán siguientes oradores. Espero que se dé en el marco de devolver la dignidad y la credibilidad al Senado de la República. De nuestra parte, les decimos puntualmente, todas y todos los senadores de nuestro movimiento, que defendemos nuestros principios y no vamos a permitir que en el debate político se manche lo que nosotros nos llevó años construir. ¿Quién quiere equiparar y establecer semejanzas en quienes traicionaron al país desde la responsabilidad pública con esto que está pasando? Les digo, están sentenciados los que fueron señalados acá y que tienen nombre y apellido y que trabajaron en los gobiernos anteriores. Pero en el caso que hoy nos ocupa, nació desde este movimiento en sus gobiernos la denuncia. No tuvieron que pasar ni meses ni años. Desde nuestro movimiento estamos comprometidos con la transparencia y con el mayor anhelo del pueblo de terminar, México, senador Mier. que haya justicia. Y va a haber justicia, pero empecemos con responsabilidad política. Un abrazo al coordinador de nuestro movimiento y de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, senador Mier Velasco. Tiene el uso de la palabra el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien hablará a favor del punto de acuerdo hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, Adelante. honorable asamblea, senadoras y senadores.
Es increíble ver la incongruencia de quienes vienen aquí a la tribuna a hablar en contra de la propuesta de punto de acuerdo. Por una razón, y tú lo sabes, Adán, y por eso te menciono. Jamás han sido respetuosos de la ley. Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado. Hoy te quiero decir que a diferencia de ti, que yo personalmente fui y presenté la denuncia, porque en este país debemos de dejar a un lado la cobardía y tener carácter y valentía, porque no es fácil ser opositor, porque no es fácil combatir al régimen. Y hoy vienen a pedir aquí congruencia, respeto, cuando ustedes no han hecho nada de ello para poder construir por México. El asunto ni es personal, ni es con la presidenta. El asunto es por México. Hay señalamientos a nivel mundial, medios nacionales, medios internacionales que consignan la denuncia, que consignan todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Un momento, senador Cárdenas. ¿Con qué objeto, diputado Ramírez Cuellar? Sí, senador. Permítame, Moreno Cárdenas. ¿Quiere el diputado Ramírez Cuellar hacerle una pregunta? Adelante. Permítame. Yo soy el que doy el turno. Tiene un minuto, diputado Ramírez Cuellar, para hacer la pregunta. Senador Moreno Cárdenas tiene 2 minutos para hacer la respuesta. No lo voy a interrumpir. Después sigue cubriendo su tiempo. Adelante, diputado. Señor senador, muchísimas gracias por aceptar la pregunta que le voy a formular. Usted tiene una denuncia, es una denuncia formal que se ha presentado conforme a derecho y ha cumplido absolutamente todos los requisitos legales. Y además hay una solicitud para que la Cámara de los Diputados y las Diputadas pudiera aprobar un juicio de procedencia. El señor senador Adán Augusto ha señalado con mucha claridad, con mucha precisión, que si hay alguna instancia de carácter judicial que solicita su comparecencia, él se despoja del fuero, que además es una vergüenza seguir teniendo fuero, una prerrogativa inaceptable de los políticos y los gobernantes. El señor senador Adán Augusto ha dicho: yo comparezco ante la instancia judicial para que proceda conforme a derecho. Si soy culpable, que se me procese. Si soy inocente, que se me exonere. La pregunta concreta es: ¿usted haría lo mismo? ¿Iría los próximos días ante la Fiscalía del Estado de Campeche a comparecer para aclarar todas las dudas? Adelante, señor. Sí, un momento que termine la respuesta y luego le doy la palabra. Compañero legislador, yo le quiero aclarar y precisar que si alguien ha sido perseguido político los últimos 6 años ha sido un servidor. He enfrentado todas las carpetas de investigación con delitos fabricados, para que usted sepa y se lo ponga en contexto por si no lo sabe, veo que no lo sabe. Un tribunal colegiado de circuito le ordenó al presidente de la sección instructora que todos los delitos, todo lo que se presentaba, mentiras, fabricaciones, le ordenaron dar por concluido ese asunto y no solo concluirlo, archivarlo y finiquitarlo. Todo por lo que me acusaron: enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, todo quedó sentenciado por un tribunal del Poder Judicial. No, señor, no somos iguales. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández. Yo siempre he actuado con valentía. Lo que ha hecho su gobierno
y los 6 años de López Obrador es perseguirme, es tratar de asustarme y tratar de callarme. No tengan duda, si algo tengo yo es carácter, no tengo miedo a enfrentar nada, porque pueden meter a la cárcel a uno o a dos, no van a meter a la cárcel al pueblo de México, no tengan duda. Y eso se lo digo por una razón, porque no nos van a amenazar y no nos van a amedrentar. Y claro que no. El señor, mientras en Tabasco estaba de gobernador, un jefe criminal de una banda permitía asesinatos, homicidios, muertes y corruptelas, y eso está señalado. Por eso los hemos denunciado aquí. Personalmente lo denuncié y denuncié a otros 5 gobernadores y exgobernadores y al expresidente de la República, López Obrador, por una simple y sencilla razón. Esto despedaza la imagen pública de México en el mundo. Esto daña a la presidenta de la República, a su presidenta. No le da margen de acuerdo y negociación con los principales socios comerciales porque no hay confianza, porque no hay relación que respete la protección del crimen organizado por parte del gobierno. Y aún más, hemos denunciado a Manuel Bartlett Díaz también, porque está señalado y acusado en el asesinato y en el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Y eso también pone en riesgo la relación con los Estados Unidos. Y por si usted no lo sabe, detuvieron hace unas semanas a un criminal que lavaba dinero del fentanilo y del cártel de las drogas de ciudadanía china, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y sabes qué ocurrió? Se escapó y desapareció. ¿Usted cree que con ese actuar, con no investigar a los políticos de Morena y perseguir a los opositores, usted cree que nosotros nos vamos a doblar? Todas y cada una de las denuncias que ahora presentaron, las vamos a afrontar. Es patético, de risa lo que están haciendo. Tratar de quitarse a un opositor. Lo he dicho siempre y lo sostengo. Jamás tendré miedo ni a la injusticia ni a la dictadura. Al tirano se le enfrenta con carácter y con determinación. Y una vez más les digo a la Asamblea y a los propios de Morena, defiendan a su presidenta. Aquí nada más andan defendiendo a quien con la hipocresía ha destruido los principios que según tienen ustedes de honestidad. No, a ver, ¿le puedo contestar? Sin diálogos, diputado, por favor, sin diálogos. Pero aprovecho para contestar. Es muy sencillo. Todas las actuaciones que han tenido, conforme a derecho, la han atendido mis abogados, un servidor, y a diferencia del senador, que está acusado de defender y proteger al crimen organizado, nosotros presentamos las denuncias, la autoridad tiene que investigar, yo no estoy acusado de ello, y ustedes tienen el régimen de la persecución política. Mi querido Alfonso, te diría, concluyo nada más, te diría y te aludo para dar el debate. Persiguieron a mi familia, a mi esposa, a mi mujer, que es lo más sagrado que tenemos, a mi madre. Si saben ustedes y lo haremos a conocer, agentes de las fiscalías en mi casa tumbaron las puertas, violaron la ley y tú lo sabes, Adán. Por eso no podemos permitir que pasen estos límites que están ocurriendo. No sean cobardes, no utilicen el gobierno para callar a los opositores. Por eso los fuimos a denunciar no solo aquí, a nivel internacional, y no voy a cejar la lucha de denunciarlos porque no podemos permitir que ustedes destruyan el régimen democrático. Alfonso, ayuden a su presidenta. Está en un lío tremendo en la relación comercial. Defiéndanla y ayúdanla. Este es un tema de país, no es un tema personal. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Permítame, el orador, por favor. Entendiendo que primero van a desahogar las alusiones personales, quiero dejar constancia de que estoy haciendo una petición al orador, si me permite una pregunta. Adelante, claro. Así lo tomamos en cuenta. Adelante con la pregunta. Creía que iban a hacer primero las alusiones personales. No ha concluido el orador. Muy bien. Diputado, adelante. Senador, ¿conoce usted una encuesta que salió hoy en el Financiero? Si no la conoce, se la recuerdo.
Ahí dice de hoy que el partido más repudiado en México con 85% es el PRI. Y luego, por cierto, le sigue Acción Nacional con 81%. Y en cambio, el partido de mayor aceptación, yo no creo que usted piense que el Financiero es un medio nuestro. En cambio, ahí mismo dice que el partido que tiene mayor aceptación con 64% es Morena. Y el PRI tiene 11% y 12% el Partido Acción Nacional. La pregunta es, ¿usted piensa que con estas cifras hay alguien que crea que usted representa al pueblo de México? Adelante, senador. Tiene 2 minutos y posteriormente seguirá corriendo su tiempo. Los vuelvo a aludir. Me extraña de ti, Leonel. Me extraña y te lo digo de manera directa, porque era de los potos políticos que les teníamos algo de respeto. Quiero decirte que es increíble que tú sabes lo que están haciendo con los aparatos de justicia, persiguiendo a los adversarios. Y es tan sencillo, cuando se consolida un régimen autoritario, los medios de comunicación, apreciado Leonel, tienen miedo y temor por la persecución política que hay. Y las encuestas, no tengas ni la menor duda, habría que preguntar quién paga las encuestas, porque ustedes se preocupan por andar sacando 60, 70 y 80. Y yo te quiero decir que cuando preguntamos en la calle por las actitudes y la protección de los narcopolíticos de Morena y el costo que le dan a la presidenta de la República se ha caído más de 20 puntos. Si ustedes pueden decir mentiras, el tema es que se las crean. Por eso nosotros aquí estamos dando la batalla. Y esto no es un show, Leonel. Esto es un tema delicadísimo para el país. Es un tema delicadísimo para México. Nosotros venimos a dar la cara y a enfrentar lo que ha acontecido en este país. Asesinatos, ejecuciones, muertes. Jamás lo habíamos visto en México. Por eso no podemos hacer caso omiso. Y se los he dicho muchas veces. El pretender doblar a la oposición con los aparatos de justicia, el pretender amedrentar, eso no va a suceder, porque tenemos que levantar la voz del pueblo de México. No nos vamos a quedar callados. Y hemos hecho un trabajo permanente para hacer una oposición firme y responsable. ¿Sabes cuántos se me acercan a mí a decirme, no le digas a Adán? No, señor, esto no es de una persona, esto es del país. Son una vergüenza, Leonel. Wall Street Journal, New York Times y la prensa mundial lo ha dicho, y no un servidor solamente. No una ni dos, 4 veces la Casa Blanca ha señalado los vínculos de ese gobierno pasado de López Obrador con el crimen organizado. Eso no lo digo yo, eso lo dije la imagen internacional. Defiendan lo que ustedes defendían. Yo no entré con caballos, chivos y marranos a la Cámara amparados en el fuero, como lo hicieron ustedes. Por eso, con mucha determinación y con mucho carácter, vamos a seguir dando la batalla por ganar la confianza del pueblo de México. ¿Con qué objeto, senador Añorbe? Senador, no puede ser del mismo grupo. Ya se agotaron las 2 preguntas. Pero aquí había preguntado también. Ya les comento a la asamblea que ya fueron 2 preguntas que se realizaron. No, pero aquí pidió la palabra el diputado. En su momento se le dará la palabra, senador. Adelante, el orador. Bueno, y por el tiempo que le pido a la presidencia tenga la consideración, nosotros estamos a favor porque lo que destruye y lo que daña es la imagen que ha ocurrido en este Senado de la República. Es la imagen que tenemos a nivel internacional. Un servidor, aparte de ser senador de la República y presidente de un partido de oposición en nuestro país, tengo cargos internacionales de organismos multilaterales. Y hay una gran preocupación, no solo en los congresos de Estados Unidos y de Canadá, en el Parlamento Europeo. Hay preocupación en los organismos multilaterales internacionales porque se están violando los derechos humanos en México. Por eso hoy, y concluyo y les digo, no pueden destruir este país. No van a destruir a la oposición. Somos muchos que tenemos carácter y valentía y vamos a salir siempre avantes. Y amparados en el poder, cualquiera tiene carácter. No sean cobardes. Eso es lo que están demostrando
porque no tienen la capacidad Concluya, senador. verdaderamente de darle resultados a México. Y siempre daremos la batalla por México. Yo le digo a los mexicanos, no tienen nada, no tengo nada que esconder. Siempre he dicho, acredítenlo, díganlo, no sean cínicos y corruptos. Concluya, senador. Ahí está acreditado. Por eso hoy el cínico y el hipócrita, no solo de López Obrador, de Andy López Beltrán, les dejó en ridículo a todos ustedes. La hipocresía, la corrupción, Concluya, los negocios, senador. el huachicol, eso lo vamos a seguir denunciando con todo el ánimo Concluya, y con senador. toda la fuerza de nuestro coraje y de nuestro corazón. A continuación tiene el uso de la voz el senador Adán Augusto López por alusiones. Con su permiso, presidente. De todo lo que vino a vociferar el senador Moreno, solamente en una cosa coincido. Efectivamente, somos completamente distintos. Lo somos porque lo suyo es el lodazal, el estiércolero. Lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación junto con muchos millones de mexicanos. Muchas gracias. Sí, senador. Permítame un momento, tenemos anotados previamente a usted y ahorita le damos el uso de la voz. Sí, adelante, diputado Ramírez Cuellar, por alusiones. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, yo tengo una divergencia con miembros de mi partido y también con funcionarios del actual gobierno. Ellos indican o proponen o sugieren, es mejor que un hombre tan desacreditado como el senador Alejandro Moreno no sea juzgado y no sea desaforado y que siga encabezando el PRI para que el PRI se siga sumiendo en una descomposición total y absoluta. Yo quiero que se proceda al desafuero en las próximas discusiones y sesiones de la sección instructora y también de la Cámara de Diputados. Tiene que ser desaforado, Alito. No puede haber perdón absolutamente para nadie. Cualquiera que cometa una irregularidad, que viole la ley, que se robe el dinero del presupuesto, Concluya, tiene diputado. que ser castigado. Y creo que así debemos de actuar en congruencia. Yo no digo que usted es culpable o inocente. Lo que le pido, si usted dice que tiene el valor que viene a demostrar aquí, que comparezca ante la Fiscalía del Estado de Campeche, que haga oír sus razones y que se proceda de manera inmediata a cualquier resolución de carácter judicial. No se escude en el fuero. No haga de esa carta de impunidad. Actúe con la valentía que supuestamente viene a expresar aquí para que toda la sociedad mexicana diga... Diputado, por favor, concluya. Por eso, simple y sencillamente, quisiera que siguiera el ejemplo del senador Adán Augusto. Cuando una autoridad Concluya, judicial diputado. nos requiera, debemos ir hacia ella. El fuero debe desaparecer ya. Es una vergüenza nacional Diputado, por que favor, protege concluya. impunidades. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel por alusiones hasta por 1 minuto. Sí. Con su permiso, presidenta. Sin duda, lo que está ocurriendo aquí también es una táctica de evasión. Quien descubrió y denunció las supuestas irregularidades o ilícitos de Alejandro Moreno fue Mexicanos contra la Corrupción.
no fue nadie más. Y luego Aristegui Noticias también hizo su propia investigación. De ahí surge el señalamiento. No es de Morena. Claro que ahora Morena tiene mayoría en la sección instructora, que cuando yo fui miembro de la sección instructora éramos 2, PT y Morena, y ahora eran 2, PRI y PAN, y siempre se empataban esas discusiones ahí. Entonces ahora hay otras condiciones. Lo mejor, en mi opinión, es que Alejandro, con esa firmeza que lo dice, comparezca ante las autoridades. No pasa nada si no debe nada. Muchas gracias. Gracias, diputado. Recordarle a la Asamblea que de acuerdo a nuestro reglamento no hay alusiones sobre alusiones, sin embargo se ha permitido con los anteriores oradores. Tiene la palabra el senador, pero teniendo en cuenta que ya se aludió a los anteriores, se hizo alusión sobre alusión. Sí se... Tiene la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña para continuar con el debate. No, antes, es una moción de orden. A ver, por supuesto que hay alusiones sobre alusiones. Esta presidencia ha asentado el presidente, cuando he sido presidente, de que hay alusiones sobre alusiones. Y me parece que el debate se está dando y que se tienen que respetar los términos en que hemos dado los debates en el Senado y luego en la Comisión Permanente. Así es que, y si vuelve a ser aludido el senador López Hernández o cualquiera, tiene derecho a volver a hacer uso de la palabra. Tomando en cuenta esta moción, adelante, senador Alejandro. Le solicito a la presidencia el mismo tiempo que se ha solicitado, porque se solicitó y se hizo en tiempo y forma el poder participar, y se sentó un precedente que se dijo que cuando un legislador fuera multialudido, tuviera un tiempo de hasta 5 minutos. Entonces yo le digo a la presidencia que sea flexible con el tiempo. Y yo quiero ser muy puntual. No, Alfonso. Este no es un tema de temor. No tengan duda que desde hace mucho tiempo dejé de tener miedo por lo que le hicieron a mi familia, a mi esposa, a mi madre, lo que hicieron con mis hijos, todo lo que han hecho, Alfonso. Claro que somos distintos, porque tú hablas de retirar el fuero porque hoy están en el gobierno, un gobierno que persigue a los opositores, porque no hay garantía y porque los he enfrentado en los tribunales conforme a derecho, y para que lo sepan, resoluciones de un colegiado les gané todo. En este momento, en lo que están discutiendo, que hay respeto al Estado de Derecho, Alfonso, han detenido a funcionarios que estuvieron en una colaboración en la administración, inventando calumnias por una fiscalía de Campeche corrupta. Eso es lo que hacen ustedes, por eso somos distintos. A ustedes se les escuchó, a ustedes se les dio oportunidad. Ustedes quieren construir una dictadura. Nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda. Por una simple y sencilla razón, no pueden romper los derechos y las libertades del pueblo de México. Por eso los vamos a seguir denunciando. Por eso vamos a ir a todos los organismos internacionales. Y por ello, con los más de 220,000 homicidios, más de 125,000 desaparecidos y los más de 800,000 muertos por el COVID, que fue hecho por el criminal de López-Gatell, los vamos a denunciar y no nos vamos a cansar y no nos amedrentan. Por eso yo hago una convocatoria al pueblo de México y a los legisladores. Hay que cerrar filas. No hay que permitir que el gobierno cínico y corrupto, que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado. Claro, tienen el gobierno a su disposición y está la persecución política. 6 años, Alfonso. Concluya, senador. Los aguanto y los enfrento. ¿Con qué objeto? Concluya, por favor, senador.
Yo por eso pues le estaba diciendo porque vi que pusieron el tiempo, pero yo les diría entonces, Sí, hoy lo más senador. importante de lo que estamos construyendo es que se respete el modelo democrático y por eso estaremos asistiendo a todas las instancias a denunciarlo y lo hicimos aquí, Alfonso. Lo que no se puede permitir es que destruyan la política que puede implementar el gobierno de México para tener oportunidades, para tener empleo Concluya, y para senador. generar cooperación en los trabajos que se necesitan para generar oportunidades a los mexicanos. Ánimo, compañeros, no hay que tener miedo, hay que enfrentarlos con determinación y con carácter. Así sea enfrentar la cárcel. Aquí tenemos que dar la batalla a todos porque no podemos permitir, hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de los que está aquí. Muy machitos ahí, cuando no estaban en el gobierno, muertos de miedo. Gracias. ¿Con qué objeto, senador Adán Augusto? Tiene la palabra hasta por 1 minuto, por favor, y con eso, con esta participación, concluyen las alusiones personales sobre alusiones. Pues al envalentonado clásico le digo, vuelvo a decirle, no somos iguales. Usted nunca ha sido un político brillante. Lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quien le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público y vacío en la política. No, no se equivoque, no somos iguales. Mi trayectoria no empezó siendo porro universitario. Muchas gracias. Adelante con el diputado, con el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Adelante, diputado. Me encanta su euforia, señor senador. Nosotros nunca tuvimos miedo a enfrentar el poder. Hubo un gobierno que era su presidente que mandó a asesinar a más de 500 compañeras y compañeros que luchaban contra el fraude y las irregularidades electorales. Y seguimos persistiendo y combatiendo. Ustedes establecieron un régimen de terror y de exclusión. Fueron los artífices de una corrupción de Estado, de un Estado corrupto, sanguinario, que aplastaba permanentemente las libertades democráticas en el país. Fue esta lucha de muchos de nosotros los que lograron vencerlo. Nunca nos arrepentimos de haberlos combatido y siempre los denunciamos, y usted no puede traer aquí ninguna prueba, ni en el pasado sexenio, ni en el actual gobierno se ha detenido absolutamente a ningún opositor. Nadie, ningún opositor está encarcelado, porque aquí no se persigue a la oposición. Se persigue cuando hay delitos como el que usted cometió en el estado de Campeche. Eso es lo que queremos, que se pague y que se investigue. Hay una denuncia. Hay una denuncia presentada por la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por la Fiscalía que está acompañada de una solicitud de desafuero. Asamblea, respeto. Yo voy a concluir. Concluya, por favor, Voy a diputado. concluir, amigas y amigos. Voy a concluir, amigas y amigos. Le pido a la Asamblea Si aquí orden, se por estuviera- favor, y respeto al orador. Si Concluya, aquí se por favor, estuviera, diputado. y se lo digo también a mis compañeras y compañeros de partido, si aquí se estuviera poniendo a consideración Concluya, el debate de la sección instructora, yo voto por el desafuero del senador Alejandro Moreno. Pedimos orden, por favor. Tiene la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Muchas gracias. El Partido Revolucionario Institucional viene a tribuna a decirnos que no vamos a poder acabar con el país. Pues claro que no. Si el PRI, que estuvo décadas traicionando al pueblo, rematando el patrimonio nacional, metiendo a la cárcel a líderes obreros, líderes campesinos, líderes sociales, asesinando, haciendo masacres, brutalidad y media, subordinándose al gobierno de Estados Unidos, no pudo acabar con el país. Nadie podrá, pero además se confunde, porque nosotros trabajamos para el pueblo de México. Una clase de historia. El PRI nació del asesinato del general Obregón y eso ha marcado su trayectoria todo el tiempo. Mataron a su candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, se llevan pesado. Son responsables de la masacre del 2 de octubre del 68. Son responsables de baños de sangre sin fin en este país y ahora vienen a decir que son mártires, que son perseguidos políticos, que están jugándose la vida. No se juega ni su reloj, ninguno de ustedes. Pandilla de farsantes. No representan nada. Son una caricatura de oposición. Vienen a querer decir aquí que somos iguales. ¿Cuándo quisieron debatir esto aquí? Nunca. Hoy quedó demostrado una vez más que cuando quieren debatir algo, lo debatimos. No respetan las ceremonias de toma de protesta del personal diplomático, no respetan a quien está en uso de la palabra, lo empiezan a increpar a pesar de que hayan tenido cualquier cantidad de intervenciones. No aguantan los argumentos y las razones. No tienen autoridad moral y política para plantarse frente a nosotros, las compañeras y compañeros de nuestro movimiento. Cuando hablen del compañero presidente López Obrador, tengan tantita vergüenza, que les dio lecciones de política, de moral, de servicio al pueblo, como nadie. Les dio un consejo que se los voy a repetir, aunque sea desperdicio. Les dijo, si quieren hacer algo, oposición, amen al pueblo. Pero ustedes lo odian, son racistas y clasistas. Y entonces les dijo, pero si no lo pueden amar, por lo menos respétenlo. Pero si no se respetan ni ustedes, ¿cómo puede venir alguien aquí con autos de carrera a decir que es honesto? ¿Cómo puede decir alguien que tiene un caserón que dijo que había que matar de hambre a los periodistas? ¿Cómo puede decir que respeta derechos humanos? ¿Cómo puede decir que respeta nada? Pido una moción de ilustración porque no aguanten su medicina, que ya les hacía falta el doctor Noroña. Pido una moción de ilustración. ¿Podría la presidencia pedirle que lean lo que pidió Acción Nacional para la agenda política? Adelante, secretario. Gracias, presidenta. Es un oficio dirigido al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que dice: apreciable senador, con fundamento en el artículo 32 de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a nombre y en representación de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, le solicitamos atentamente incorporar dentro de la agenda política del orden del día de la sesión del Pleno de la Comisión Permanente programada para el 6 de agosto del año en curso el siguiente tema. 2 puntos, la inseguridad en México. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Atentamente, la licenciada Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora de la República, y la diputada federal Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra. Este documento está fechado el 6 de agosto del 2025. La inseguridad en México. Llevan semanas golpeando al compañero senador López Hernández, diciendo barbaridad y media, pero a la hora de poner su escrito les tiembla el pulso y quieren hablar de la seguridad en México. No tienen vergüenza. Acaba de salir Israel Vallarta de la cárcel después de 20 años por un montaje y dicen que es una cortina de humo.
Fue durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que mandaron a un ser humano 20 años a la cárcel, a Florence Cassés 7 años, por sus corruptelas. Y vienen aquí a hablar de derechos humanos, de libertades, de apego a Permítame, derechos, el orador, de por autoridad moral. Adelante, ¿con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Orador, a través de su conducto, presidenta, si puede aceptarme una pregunta. ¿Acepta una pregunta, orador? Con mucho gusto. Muchísimas Adelante, gracias, 10 minutos. senador Gerardo Fernández Noroña. Justo en esta tesitura, porque no somos iguales, a mí me gustaría saber su opinión, que mientras les tiembla la mano para poner en el orden del día el tema, que son muy bravos en los medios, pero no pueden dar el debate porque no lo pueden sostener. Mientras eso sucede, también están llenos de incongruencias. Calderón se esconde en España, García Luna es procesado en Estados Unidos y el compañero Adán Augusto está aquí dando el debate, está aquí desde hace un par de semanas, llamó a Junta de Coordinación Política y ese es el ejemplo claro que desde acá no vamos a debatir, no vamos a escapar al debate, mientras ellos se esconden en países, en otros países y vienen acá a darse golpes de pecho. ¿Qué opinión y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, senador? Sí. Adelante, senador, tiene 2 minutos y después correrá su tiempo. Muchas gracias. De hecho, dicen que es igual el caso de Bermúdez con el de García Luna. Fue nuestro gobierno, nuestro movimiento quien abrió el proceso contra Bermúdez. Es nuestro movimiento y nuestro gobierno el que está buscando apresarlo y meterlo a la cárcel y hacer la investigación a fondo sin impunidad para nadie. ¿Cuándo hizo eso Acción Nacional cuando usurpaba la presidencia de la República del PRI? ¿Cuándo hizo eso? Nunca. Se lo dije en su cara a García Luna, no se lo mandé decir, eres un criminal peligroso, estás vinculado al Chapo Guzmán, vas a acabar en la cárcel. Está en la cárcel, confeso, preso y sentenciado, y no los oigo pidiendo que extraditen a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pero le piden al senador López Hernández que pida licencia porque les parece que es culpable de todos los ilícitos posibles. Casi quieren decir todas las tropelías, ilícitos y barbaridades que le hemos hecho al pueblo de México. Carga tú con ellos, López Hernández, dice el PRI y el PAN, para que a ti te hagamos el San Benito de que eres la representación de lo que el pueblo ha combatido. Y tienen todos los altavoces de los medios para reproducir toda su campaña de mentiras, de denuestos, de falsedad, permanentemente, y vienen aquí a decirse perseguidos. Habráse visto desvergüenza. Ahora sí que los asesinos, los corruptos, los vendepatrias, los traidores al pueblo, vienen a decir que son los mártires de un sistema tan autoritario y dictatorial que pueden hacer lo que les da la gana. Calumniar, mentir, difamar, intrigar, denostar, impunemente. Aguante los argumentos, véngase aquí a la tribuna. Aguante. Pues peor si no tiene derecho, ¿cómo se permite que alguien que no es de la permanente esté interrumpiendo, presidenta? ¿Cómo se permite que un porro del PRI esté interrumpiendo con las escuelas que les han dado desde la alta dirigencia del PRI? Es el colmo de la desvergüenza. No tengo derecho a hablar. Pues no, si no es miembro de la comisión permanente. Lo que tienen derecho es ir a la cárcel. Lo que tienen en cuentas pendientes es ir a la cárcel. Permítame, orador. ¿Con qué objeto, senadora Telles? Le ¿Cómo pregunto no? al orador si le acepta una Con pregunta mucho a la gusto, senadora. presidenta, dígale que con mucho gusto. Adelante, senadora. Después de todo su exabrupto, ¿dónde está el dinero, el informe del dinero de su viaje a Europa? Adelante, senador. Tiene 2 minutos y después correrá su tiempo. Agradezco los 2 minutos. Bellaco.
¿Por qué sale de viaje? Porque aquí se cree que porque somos de la izquierda no debemos cumplir responsabilidades internacionales. Porque así se cree que no tenemos derecho a viajar. Bueno, ya no más falta que digan que me critiquen porque hoy vine de traje. No es de marca. No es de marca. Porque son racistas, son clasistas, son perversos. Aquí se demostró que tiene relación de parentesco legisladoras de Acción Nacional con las dueñas de la guardería ABC y le vienen a reclamar a alguien que cómo defendió, pero si ustedes tienen parentesco y han convalidado esa barbarie de 49 niños y niñas que murieron quemados vivos. ¿Por qué la gente no quiere al PRI y al PAN? Pues por eso, porque son mentirosos, porque son hipócritas, porque son farsantes, porque son deshonestos, porque no tienen autoridad moral. Les pese lo que les pese, no somos iguales. Nosotros no estaremos nunca en el lodazal de las traiciones al pueblo, de la corrupción. Y si hubiese algún compañero o compañera que cayera en esa condición, tendrá que hacer frente a sus actos y tendrá que hacerle frente a la justicia. Eso es evidente. No hay pactos de complicidad con nadie. Y yo comparto con el diputado Ramírez Cuellar que se debería procesar. Es un clamor popular, ya que dicen que recorren el pueblo. Es un clamor popular, no diré quién es para no alargar esta discusión, que el pueblo dice, ya métanlos a la cárcel, ya paren su insolencia, ya detengan su majadería, ya no toleren esta permanente falta de respeto a la Comisión Permanente y a la Cámara de Senadores en nuestro caso. Así es que termino. No somos iguales, no nos llegan ni a la suela de los zapatos, pandilla de truanes. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador. Continuamos con el diputado Federico Dorin Cázar. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. No vamos a caer en las provocaciones del bufón legislativo, del arlequín de Palacio Nacional. Aquí tengo el oficio que recibió César Hernández, fechado el día de hoy, en el que Acción Nacional pidió, déjenme dar lectura, que el tema de la agenda política fuera la barredora y la narcopolítica de Morena. Nada más para que quede claro quién habla aquí mentiras y quién habla con la verdad. Y no sorprende que vengan aquí con toda la cobardía y cinismo que les caracteriza decir, pues que me requiere una autoridad judicial. Claro, ya hemos visto, el diputado Ambriz me ha escuchado muchas veces en la Cámara de Diputados cuando denuncié a Rubén Rocha, al narcotraficante de Rubén Rocha y a Sara Bruna, que quedó vacante la Fiscalía de Sinaloa después de que mintieron de la montada de escena de la gasolinería y el homicidio de Melissa Cuen. Y usted me ha escuchado, diputado, que ni siquiera me permite la Fiscalía entrar a ver mi carpeta de investigación y que se lo he pedido al diputado de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, varias ocasiones. Adelante, diputado Ambriz, ¿con qué objeto? Alusiones personales. Lo anotamos para el final de la intervención del diputado Dorin. Gracias. Y es con esa impunidad de la narcopolítica de Morena que se vienen a presentar aquí muy orondos. Pues claro, si también alguien es el notario que lava todo el dinero que se robó López Obrador y sus hijos, si alguien también es el notario que tiene todos los secretos de lo que se han robado, mal habido y se siguen robando con empresas fantasma, pues seguramente estaría muy tranquilo. Ese notario es tan cómplice como los hijos ampones y el expresidente, todo lo que se han robado, pues guarda todos los secretos de la narcopolítica de López Obrador. Seguramente si existe ese notario tan corrupto y tiene todos los secretos de López Obrador y de sus hijos y de lo que se han robado, pues va a sentirse muy tranquilo de que la mano de la justicia jamás lo va a alcanzar. Esa es la cachaza con la que viene aquí. Déjenme aclarar ahora en el tema específico algunos temas importantes. Se dice, no, bueno, es que yo ya no era gobernador cuando salió Guacamaya Leaks. Pues sí, nada más que, ¿qué creen?
el documento de Guacamaya Leaks tiene fecha de octubre del 21, aunque se haya hecho público en el 22 porque lo estaba ocultando la defensa. Y la joya para todo lo que vinieron aquí a hacer el ridículo, estos patiños de aquí, ¿no? Del primer tendido de sol, es el siguiente. ¿Quién le hizo la imputación de que creó su cártel de la barredora? No fue un periodista, no fue la oposición, como bien lo intentó impulsar la sesión pasada el senador Añorbe cuando quiso cambiar el orden del día junto con el senador Alito Moreno. ¿Quién fue? Y se los dije yo aquí la sesión pasada, cuando me querían callar con la censura del bienestar. El hijo de Luis Crescencio Sandoval, el ínclito, por si no sabe, busque la palabra usted. Ínclito, Luis Rubén Sandoval Medina, director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Fue el hijo del general secretario de la Defensa, López Obrador, el que dijo que eran narcos, el que dijo que habían creado un cártel desde el gobierno. ¿Y por qué avanzó el tema ahora y no antes? Pues es evidente, porque hay un nuevo fiscal en Tabasco y ese nuevo fiscal responde a García Harfuch, no a la narcopolítica de Morena. Es el mismo caso de Reynosa. ¿Por qué perdió la vida? Fíjense lo miserable que son como gobierno. Le privaron de la vida con una granada y balazos al delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa. Chequen las redes sociales. No hay un solo tuit de la presidenta Sheinbaum externando su solidaridad y lamentando la pérdida de la vida de ese funcionario. No le mereció un segundo de su atención poner un tuit a la memoria de ese funcionario, al que mataron presuntamente los del Huachicol Fiscal, la comisión que no quieren discutir, porque con esa se financiaron a propósito de los relojes de aduanas, que ahora ya tiene un departamento que le compró un militar, y la podredumbre de las aduanas sigue galopando con el Huachicol Fiscal, y no quieren hacer nada al respecto. Nosotros queremos el debate porque todo lo que han dicho aquí son mentiras. También no hay mejor impunidad que lavarle dinero a López Obrador y ser su notario para caminar impunemente con el narcopolítica por las venas. Y si alguien aquí va a decir, llegando al colmo del ridículo, lo cual se les da mucho a algunos que sientan aquí arriba, ¿no? Que el hijo de Luis Crescencio Sandoval, repito el nombre, para que se lo taladren en sus mentes frágiles. Luis Rubén Sandoval Medina, si el hijo del general secretario se equivocó a través del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, cuando ese documento llegó con Audomaro al Centro Nacional de Inteligencia, se debió de haber desvirtuado. Y solo avanzaron en las pesquisas, porque el fiscal es de Harfuch. Porque si el fiscal fuera el mismo papanatudo como lo que pasa en Sinaloa, aunque hagan que Dios les habla, tampoco habría avanzado el caso. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado Dorin. Hay varias peticiones por alusiones, sí, perdón. Ya iba a preguntar antes, pero no. Está el diputado Ambriz, luego está el senador Moreno y luego está el senador Añorbe. Diputado Ambriz tiene hasta 1 minuto por alusiones personales. Un momento, sonido al escaño del diputado. Ahí está. Muchas gracias. Paso ya al frente, presidente. Me guste. Gracias, presidente. Adelante. Primero, quiero aclarar que la denuncia presentada contra nuestro presidente Alejandro Moreno fue precisamente por la gobernadora Lai. Los secuestros que disminuyeron, concluya, los homicidios, es increíble. De verdad, creo que hay que tener, voy a omitir la palabra para poder seguir haciendo esto. Gracias. Muchas gracias, diputado Ambriz. Tiene la palabra el senador Moreno Cárdenas hasta por 1 minuto. Precisar, honorable asamblea, que este es el talante de Morena, autoritario, y te vuelvo a aludir, Alfonso, no nos va a dar miedo nunca, porque tú mismamente sabes que eso es lo que ha roto el sistema democrático. ¿Sabes por qué los opositores dicen que no están en la cárcel? Porque los doblan, porque los asustan, porque no es fácil ser opositor. Pero no nos vamos a callar ni nos vamos a doblar y con gusto los voy a enfrentar en un proceso en la Cámara de Diputados, no tengan ni la menor duda, porque México es más grande que todos ustedes. Vinieron que perseguían, hoy están en Morena. Bartlett, hoy señalan, están en Morena y los premian todos y cada uno de ustedes.
Por eso hay que tener talante, hay que tener carácter, hay que estar echados para adelante y la convocatoria siempre será ánimo, no hay que quedarse callado. Claro que con el poder le sale carácter, pero tienen que aprender a tener claro que el tiempo llega y el tiempo se acaba. Y para todo México y para el mundo está clara la complicidad de un senador que ha sido señalado de proteger y tener vínculos con el crimen organizado. Y aquí al presidente que está atrás de mí, a Fernández Noroña, yo también le pido que cuando hable del PRI, lávese la boca. Lávese la boca usted, porque nosotros construimos este país. No sea cobarde. Se lo he dicho 100 veces. Lo hemos enfrentado con capacidad y con decisión. Y de una vez le informo, la próxima semana estaremos con delegaciones en los organismos multilaterales denunciándolos públicamente del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador. No tengan duda. Vamos a seguir firmes Moreno, y para adelante. Termine su intervención. Como decía ese gran político Hugo Chávez Frías, águila no caza moscas. Sigue en el uso de la palabra el senador Añorbe. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Me hubiera encantado escuchar aquí con los paladines de la democracia que han hecho uso de la palabra, con acusaciones y votaciones en el pleno de la permanente, que así como se han desgarrado las vestiduras, así como han gritado desgarrándose estas vestiduras, así estuvieran exigiendo cárcel para Ignacio Valle por ese deterioro económico a Segalmex de 15,000 millones de pesos. Claro que no lo hacen porque hay impunidad. Así como se desgarraron las vestiduras, me hubiera gustado escuchar aquí cárcel a José Antonio Ferrer por los desfalcos del INSABI, cárcel a López-Gatell, cárcel a José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, por la Casa Gris, cárcel a Mario Delgado por el tema de el huachicol. Ahí está el asunto de la impunidad que ustedes, por supuesto, con su manto divino, le dan a esta bola de pillos. Y también me hubiera gustado escuchar aquí a otro paladín de la democracia que ha hecho uso de la palabra. ¿Por qué su hermano entró a tomar protesta en una cajuela? Cuando estaba acusando de todas las pillerías que había hecho. Así de puntual, sean congruentes, sean puntuales, así de puntual. Y si son puntuales y si son congruentes, toquen estos temas también. No los dejen en el olvido y no los dejen en la impunidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Añorbe. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Presidente, está suficientemente discutido. Han solicitado la palabra para hechos 3 legisladores. El reglamento dice que solo pueden intervenir 2. Esta presidencia, que ha sido muy flexible, le va a dar la palabra a las 3 personas que pidieron para ellos. Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Amberis Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 1 minuto para rectificación de hechos. Gracias, presidente. Y bueno, retomando justo lo que acaba usted de mencionar, que las águilas no comen moscas, precisamente las águilas son carroñeras. Qué bueno que se identifica con una. Por supuesto, presidente, es importante mencionar los tipos de delitos que todos son graves, de los cuales fueron denunciados. Este delito
ha costado la vida, el huachicol, los tratos con los grupos organizados de narcotráfico ha costado la vida de muchísimos, de miles de mexicanos. Y eso no lo están tomando en cuenta. Lo batearon, como lo mencioné, hace tiempo, hace 4 sesiones y no lo querían tocar. De verdad, salgan, dicen y presumen que salen mucho con la gente. Este tema, cada vez que salimos, no lo mencionan. El tema de la seguridad, entre muchos otros. Les pido, por favor, que tomemos esto con seriedad. Que México está sufriendo, que las familias y las madres buscadoras están sufriendo. Si tanto presumen de eso, voltéenlos a ver. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado Ambriz. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por un minuto para hechos. Gracias, presidente. Quiero decir que yo sí hubiera querido que siguiera el debate, porque yo creo que hay mucho que decirles. Lo primero que hay que decir es que Adán Augusto hizo grandes cosas en Tabasco y que si los mostrara con porcentajes se quedarían con la boca que no les cabe. Quiero recomendarle a los señores y compañeros panistas, donde tengo amigas y amigos, que hagan algo, que a la loca del Senado le pidan que pida licencia, porque les hace mucho daño y que como no les va a hacer caso, la saquen con una camisa de fuerza. Es una realidad que aquí no puede seguir con sus papelones que hace, esas actuaciones baratas, de verdad dan risa y pena. Nuestro gobierno es diferente, nosotros actuamos de inmediato. A García Luna lo protegieron por 12 años y no solamente lo tuvieron protegido, a los que fuimos senadores y que recuerdan que tomamos la tribuna en contra de la iniciativa de energía que traía Calderón, recordarán que también García Luna fue como cadenero en la torre del Caballito para ver quiénes entraban y quiénes no entraban. Y si no quisieran recordar un detallito, yo les recuerdo a aquel narcotraficante del fentanilo a quien detuvieron en esa época de Calderón, quien dijo cuando declaró que le decían o copelas o cuello. Termina, senadora. Los que protegían al narco y los que realmente negociaban con él, pues eran otros, no nosotros. Y de verdad, conozcan bien, porque creo que Adán Augusto es una gente capaz, preparada, honesta, y lo que les duele es que el mejor presidente de México lo ha querido mucho, siempre lo sigue queriendo, y por eso tiene muchas envidias de a quienes Andrés Manuel López Obrador Sí, culmina, nunca volteó senadora. a ver. Es cuanto, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Polensky-Gurwitz.